Prevención. La prevención está en el aire. Prevención. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Hace unos meses nos acompañaba en este podcast Mariano Blasco de la Cátedra Tecnalia Universidad de Zaragoza y nos daba una reflexión sobre la confluencia de la industria 4.0 y sus tecnologías habilitantes, que son la nanotecnología, la fabricación aditiva o impresora 3D, los robots colaborativos, con el factor humano. Se trabajará con más seguridad respecto a los riesgos que ya conocemos, aunque aparecerán nuevos riesgos laborales en las 4 especialidades de la prevención. Pero ¿cómo va a evolucionar la gestión y el desarrollo de personas en este escenario? Hoy tenemos en La Prevención está en el aire a Elena San Joaquín, responsable de Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo del Instituto Tecnológico de Aragón, quien nos dará una visión de hacia dónde nos dirigimos. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Cuál es la dirección hacia la que vamos en la gestión empresarial en la nueva industria 4.0? Bueno, gran pregunta. ¿Qué decirte? Yo creo que está claro que estamos yendo hacia una nueva forma de medir y de valorar el trabajo que está basada en la tecnología. Eso parece obvio, ¿vale? La cuestión es que, como tú expresabas al principio, da la sensación de que se va a producir la confluencia de muchas de esas tecnologías e incluso que los mayores impactos que se van a producir en esa gestión empresarial van a depender mucho de dónde se crucen cada una de esas tecnologías. Se están produciendo, en términos de tecnología, muchos digamos, cambios, esta revolución, pero básicamente hay unos puntos que son interesantes. La tecnología o lo que es toda la parte de programación se está convirtiendo más en un aspecto muy contextual y muy proactivo, muy personalizado en cada uno de esos contextos, empresas, industrias, etcétera. Sobre todo, algo muy característico en la gestión empresarial es que ahora mismo disponemos de multitud de fuentes de información para la toma de decisiones y esto está impactando en las formas de hacer e incluso en la forma de organizarse las empresas, que están empezando a ser más redes de colaboración o incluso cooperativas. Y sobre todo, todos los puestos de trabajo se están convirtiendo en puestos con pantallas de visualización, con actividades en las que las tecnologías de la información forman parte de ellos de una forma continua y una interacción constante entre mundo real y mundo virtual. Al final, como en toda revolución o como en todos cambios, se está produciendo evidentemente en muchos aspectos, pero algo interesante es que va más allá, en este caso, de la transformación digital. Casi es una transformación estructural de esa gestión empresarial. Has hecho una buena descripción del escenario en que nos movemos. ¿Cómo crees que afectará todo esto en el contexto laboral y en el tan mencionado futuro del trabajo? Bueno, sí que es cierto que el término futuro del trabajo parece que es un término clave, ¿no? Digamos ya en este presente. Sin embargo, como resumen de tu pregunta, a mí me recuerda una historia que me gustaría trasladaros, ¿sabes? Y que me parece que es un buen resumen. De alguna manera, hay una historia, hay un cuento que habla de un científico que estaba muy preocupado en resolver todos los problemas del mundo. Y estaba convencido de que lo podía lograr. De hecho, eso le suponía que pasaba mucho tiempo dentro de un laboratorio o de su propia casa buscando respuestas. Es curioso porque un día su hijo de 6 años entró, decidió ayudarle. Y su padre, pues bueno, nervioso de que el niño estuviera ahí, viendo que no podía sacarlo de la habitación y del laboratorio, pensó, bueno, ¿qué puedo hacer para entretenerlo? Y bueno, encontró una revista, entre las cosas que tenía, una revista que tenía, que representaba, digamos, una de sus hojas, un mapa del mundo. Y dijo, bueno, perfecto, le voy a hacer con eso un puzzle y, bueno, le voy a entretener haciendo que lo recomponga, ¿vale? Así que, bueno, le dijo al niño, mira, como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que
lo repares y, oye, sin ayuda de nadie. Bueno, calculo que al niño le traería mucho tiempo, ¿no? El hacerlo. Y para su sorpresa, al poco rato, le dijo, papá, ya lo hice, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó lo que le estaba diciendo el niño, pero sin embargo, ante la insistencia decidió mirar, ¿no? Y ante su sorpresa al verlo. Y le dijo, oye, ¿cómo lo has logrado? Bueno, el padre, digamos, ante su pregunta y ante su sorpresa, el niño le respondió, papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando cogiste la revista me di cuenta que en el otro lado había la figura de un hombre. Así que le di la vuelta y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Bueno, cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Todo esto para comentarte o para dejar claro que hoy por hoy nos estamos centrando en automatizar trabajos, en aumentar reproducciones, en conseguir mayores resultados, cuando realmente el centro es y seguirá siendo las personas. De hecho, los propios creadores del término Industria 4.0 han planteado que las factorías del futuro, en esas factorías inteligentes, no van a estar desiertas, sino que van a estar llenas de personas porque entienden que la mente humana, que el ser humano, siempre va a ser superior a cualquier software experto en condiciones especiales, porque todo el tema de creatividad, todo el tema de abordar situaciones imprevistas, en realidad es la potencialidad del ser humano. Con lo cual yo te diría que en ese contexto laboral vamos a ir viviendo una nueva humanización de la actividad, donde efectivamente tendremos que entrar a poner a la tecnología al servicio de las personas y aprender a equilibrar realmente, pues bueno, el esfuerzo y el trabajo de ambas, de personas y tecnología, para aportar mayor valor a personas y a organizaciones. Entonces, bueno, la realidad es que en este, digamos, contexto laboral en el que las tecnologías de la información ya están completamente presentes, está cambiando realmente los comportamientos y los valores de trabajadores que van a estar cada vez más cualificados, ¿vale? Y eso hace que en ese contexto laboral surjan nuevas necesidades y oportunidades a las que tendremos que ser capaces de dar respuesta. Aspectos tan importantes como que las personas cada vez colaboran de una forma más social y relacional entre ellos, y son aspectos que no controlan las propias organizaciones. ¿Por qué? Pues porque forman redes de colaboración que a su vez generan informaciones donde, pues bueno, de alguna manera sí que estamos ¿cómo decirte?, acostumbrados a escuchar el término de sobrecarga de la información, por ejemplo. Sin embargo, una de las cosas que sí que vamos a vivir es que, bueno, están surgiendo nuevas capas de información dentro de las organizaciones y vamos a tener que aprender formas diferentes de tratar esa información. Otros términos como diversidad están empezando a ser parte real de ese contexto laboral, y parte real con significados muy diferentes a los que estábamos acostumbrados hasta ahora, porque la diversidad tiene que abordar aspectos como diversidad de conocimientos, diversidad de experiencias, diversidad de género, de edades, y vamos a tener que ser capaces de aprender, ¿no?, a que todo el contexto laboral va a formar parte de esa diversidad crucial. También hay un tema que sí o sí es la realidad, y es que se estaba matematizando, por decirlo de alguna manera, ese contexto laboral. Para la toma de decisiones están entrando a jugar parte importante que la información, toda esa información que hablamos y que se genera, sea cuantificable. Y bueno, biología, matemática, neurociencia también van a formar parte de esa realidad. Y hay dos cosas que además en lo que es la gestión de personas, la gestión del tema de la salud o de la prevención de riesgos son importantes. Una de ellas sería o me gustaría resaltar, sería el término sostenibilidad. Estamos hoy hablando y viendo en muchos campos y en muchos lugares esa sostenibilidad, desde el punto de vista de innovación responsable y sostenible, en todos los temas, sobre todo de la responsabilidad social corporativa. Y me gustaría abordar la sostenibilidad en este foro, hablando también de sostenibilidad de carreras profesionales de las personas,
¿vale? De los profesionales que forman parte de ese contexto laboral. ¿Por qué? Porque el término sostenibilidad puede significar muchas cosas y en esa diversidad, digamos, de personas de ese contexto laboral, pues igual, por ejemplo, todos los temas de cuestiones como envejecimientos o personas, digamos, ya en una edad avanzada, con mucha experiencia, su término de sostenibilidad para ellos es muy diferente a alguien que está iniciando su actividad profesional. Entonces, ojo, porque la sostenibilidad en términos de personas, en términos de carreras profesionales, va a ser, creo, un concepto muy, muy importante, ¿vale? Y sobre todo también el tema de la salud, porque yo creo que se está convirtiendo la salud en un valor en alza, y que creo sinceramente que tan en alza como que los propios trabajadores van a ser una parte muy activa de esa salud. De hecho, es curioso porque, bueno, con toda la, digamos, la sensorización que se está produciendo en industrias o en lugares de trabajo, o incluso en todos los dispositivos que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance cualquier persona, desde los típicos relojes inteligentes hasta las apps en las que te dicen cómo comer saludable, lleva a que las personas tomemos un papel muy, muy, muy activo, incluso dentro del propio contexto empresarial, y lleve incluso a tomar decisiones las personas de dónde trabajar, de cómo trabajar o de cómo quieren que sea esa realidad. Y eso cambia, sinceramente, el contexto, ¿no?, que hablábamos antes. Entonces, y están surgiendo incluso iniciativas a nivel europeo y a nivel, bueno, incluso de aquí de Aragón, con empresas aragonesas que están muy preocupadas por llevar adelante proyectos en esta línea y saber cómo en esas factorías inteligentes se puede empoderar a las personas. Nosotros hemos colaborado en los últimos 4 años en el Instituto Tecnológico de Aragón en un proyecto, Facts for Workers, que lo que pretendía es saber cómo podíamos lograr la satisfacción cognitiva en el trabajo de las personas que estaban en fábrica, ¿eh? Estábamos hablando incluso a nivel de industria, planteando bueno, cómo podíamos mejorar sus condiciones de trabajo en términos de seguridad y de organización del trabajo y bienestar, aumentando a la vez habilidades que tenían que tener desarrolladas las personas a nivel de resolución de problemas e incluso de innovación. ¿Por qué? Pues porque el rol de los trabajadores va a cambiar con todo lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a necesitar que las personas en ese mundo interconectado y de lleno de información, además de cumplir esos aspectos de productividad que sí o sí importan y mucho, pues bueno, cumplan una serie de aspectos de seguridad que han cambiado, ¿vale?, en la realidad. Entonces, bueno, es complejo, pero es un mundo apasionante el que vamos a abordar. Seguimos conversando con Elena San Joaquín, responsable de Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo del Instituto Tecnológico de Aragón. Elena, en concreto, todo esto, ¿qué crees que supondrá en relación a la actividad de prevención de riesgos laborales y recursos humanos, es decir, de la gestión de personas? Bueno, volviendo al origen, las empresas son y las mueven las personas. Personas que se organizan en torno a estructuras que cada vez, además, necesitan adaptarse de forma, esas estructuras, ¿vale?, de forma muy rápida. Y creo que los profesionales que trabajamos con personas, y me da igual desde el ámbito del desarrollo de personas más focalizado en recursos humanos, o en términos de desarrollo de personas o desarrollo de aspectos de prevención de riesgos laborales, en términos de seguridad, creo que tenemos que hacer eso mismo, adaptarnos de una forma muy, muy rápida. Y yo creo que debemos de estar alerta y preparados para cambiar nuestras formas de hacer. Creo que, como explicábamos antes, aspectos como la salud, la responsabilidad social corporativa, van a impactar de forma muy directa en la sostenibilidad. Pero no solo en la sostenibilidad de las organizaciones, como decíamos, sino en la sostenibilidad de esas carreras profesionales. Y para ello, ambos perfiles me parece que deben de colaborar y reenfocar la actividad. ¿De qué manera? Bueno, creo que es el momento de dar un paso atrás, de pararnos, de pensar en qué está ocurriendo a nuestro alrededor y en ese contexto que llamamos VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo,
bueno, convertirnos en verdaderos socios estratégicos. Tenemos que pensar qué modelos de trabajo, qué formas de hacer van a hacernos convertirnos en esos verdaderos socios. A ver, es una época de mucha paradoja y creo que vamos a entrar en unas dinámicas en las que, bueno, buscamos seguridad, pero nuestro contexto es más inseguro que nunca. Nos basamos en la inteligencia, pero ¿de quién es la inteligencia? ¿De las personas? ¿Va a ser de las organizaciones? Estamos en un mundo, en un momento en el que hay que equilibrar también trabajo y ocio, porque la gente también quiere disfrutar de tiempo libre. Y en una época en la que la productividad prima, como siempre, pero vamos buscando hacer más cosas con menos, con esa automatización. Eso no sé yo si beneficia demasiado, o se puede ver como demasiado beneficioso, ¿no? para los trabajadores, sobre todo a nivel de trabajos por cuenta ajena, etcétera. Y las organizaciones cada vez pues bueno, son más planas y más en red. Vale, ¿de qué manera recursos humanos y prevención de riesgos laborales pueden aportar valor aquí? Pues creo que hay dos cuestiones que van a primar. Una de ellas es la oportunidad o la necesidad de trabajar con modelos que sean más ágiles. Modelos en los que pues, todo lo que sea evaluación de la actividad, temas de formación, incluso de transformación, generemos procesos que sean evolutivos, que sean dinámicos, porque estamos en un contexto profesional que al final es dinámico, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos entrar a capacitar a las personas en riesgos o en la formación de su puesto de trabajo, pero siendo capaces de ser responsables en adaptarse de forma rápida, ¿no? a esas realidades? Y eso es una de las cosas, transformación ágil en nuestra forma de hacer. Y otra cosa, además, una segunda cuestión que creo que será importante, es que necesitamos disponer de talento líquido. ¿Qué es eso? Me dirás. Talento líquido. No lo había oído. Pues básicamente es algo sencillo en realidad. Es de alguna manera ser capaces de adaptarnos y ser versátiles. Y aquí, y lo digo sinceramente, me parece que los perfiles de prevención de riesgos laborales y de recursos humanos tienen mucho ganado. ¿Por qué? Porque es cuestión de saber mucho de tu temática, es saber ser un profesional con un conocimiento profundo, ¿no? de lo que haces, pero sobre todo tener mucho conocimiento, un poquito de conocimiento de muchas cosas. Y eso, a la hora de hacer prevención o a la hora de hacer recursos humanos, tú tienes que conocer mucho de la actividad de tu empresa, de lo que hay, de cómo se mueve, de cómo se hace. Y bueno, dentro de una organización no todos los perfiles tienen esa oportunidad. Entonces ahí, por lanzar un mensaje en positivo, me parece que es una oportunidad que ambos perfiles tenemos, ¿no? Tienen para ser muy presentes en ese cambio, ¿no? En convertirse realmente en ese socio estratégico. A ver, básicamente, uno de los riesgos que se producirá para estos profesionales, dentro de los que me incluyo, es si no somos ágiles en cambiar la forma de hacer y adaptarnos y no tenemos ese puntito de talento líquido y esa visión transversal de nuestra actividad profesional, es que, pues bueno, si los trabajadores probablemente, si van adaptando su actividad y van avanzando al ritmo que lo van necesitando sus empresas, pues para ser profesionales en activo y aportar valor, nos vamos a ver abocados a ser profesionales, insisto, los de prevención de riesgos laborales y los de recursos humanos reactivos, ¿vale? Reactivos porque vamos a ir dando respuesta a lo que nos demande la organización y los trabajadores. Entonces, ¿por qué no dar un paso adelante? ¿Y por qué no formar parte de ese cambio siendo nosotros, digamos, proponiendo formas de hacer que ya sean eso, ágiles y que anticipen las verdaderas necesidades? Se dan situaciones curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy por hoy estamos haciendo descansar muchos aspectos en la automatización, ¿vale? En la tecnología. Y estamos confiando en ella para hacer procesos que verdaderamente son procesos humanos. ¿Y qué está pasando a la par? Pues que probablemente los humanos estamos perdiendo, digamos, habilidad. Y cuando digo habilidad, son habilidades en capacidades verdaderamente humanas. Y eso va a traer unas consecuencias. Entonces, ¿por qué no
ser, digamos, los facilitadores, tanto desde prevención de riesgos laborales como desde recursos humanos, en que esas capacidades verdaderamente humanas se mantengan, ¿vale? Y estén presentes, sobre todo porque esa sobrecarga de información o esa sensación de no controlar la situación por parte del ser humano, pues probablemente genere situaciones de descontrol, de sobrecarga cognitiva, al final de estrés. Y eso es verdaderamente un origen de, pues eso, inseguridades industriales, de accidentes de trabajo o de problemas verdaderamente no solamente ya sociales, o sea, no solamente a nivel de empresa, sino sociales. ¿Vale? Entonces, esa es un poco lo que creo que es la gran oportunidad de ambos perfiles. Elena, hemos llegado al final de la entrevista, pero no te decimos hasta pronto hasta que nos des 3 recursos, o los que tú creas conveniente, en la web donde podamos encontrar más información sobre este tema. Bueno, hay muchos, muchos, pero si me das a elegir al menos 3 o 4 o 4, te diría que hay recursos interesantes que hablan del futuro del trabajo, que merece la pena explorar, ¿vale? Hay un instituto que se llama Instituto para el Futuro del Trabajo, que es un observatorio que es independiente, ¿vale? Pero que se dedica a investigar sobre estos aspectos del futuro del trabajo y realmente aborda de formas muy diferentes esta visión y sobre todo centrado mucho en las personas. The Future for Work. Ese es uno de los lugares que me parecen interesantes. Me parece también interesante la Organización Internacional del Trabajo y su web. Para que nos escuches, www.futureforwork.com. Perfecto. Muy bien. El otro que te decía, la Organización Internacional del Trabajo. ILO.org. Perfecto. Además, este año pone especial interés la Organización Internacional del Trabajo en hablar y trabajar aspectos relacionados con ese futuro del trabajo. El Foro Económico Mundial está muy volcado también ahora mismo, ¿no? en estos temas. Y la web. La web, www.weforum.org. Y bueno, a nivel de prevención de riesgos laborales, obviamente, aparte de seguiros a vosotros, al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, al ISLA, que creo que estáis realmente abordando de formas muy diversas lo que podemos. Bueno, pero poco a poco se hace camino, Juan Antonio. Deciros, por ejemplo, una web que me parece interesante es prevencionintegral.com, www.prevencionintegral.com. Ahí hay recursos también muy, muy, muy interesantes y bueno, yo creo que a partir de ahí se pueden seguir muchos enlaces que seguro tienen cosas que les van a interesar. Has mencionado antes, Elena, un proyecto, Facts for Workers. ¿Sí? ¿Existe información en Internet sobre este proyecto? Mucha información, tanto de las empresas que han colaborado, de la empresa de Aragón, Thermolympic, como del Instituto, en la propia web del Instituto Tecnológico de Aragón. Podéis encontrar información o incluso hemos publicado Itainova, www.itainova.es. Muy bien. Me quedo con una frase tuya. Las empresas son y las mueven las personas. Completamente. Ahora sí, Elena, muchas gracias por adelantarnos el futuro, quizá ya presente, del trabajo, la prevención de riesgos laborales y la gestión de personas. Muchísimas gracias a vosotros. Prevención. Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla con 2 S. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.